Porque resulta que la casa de Dios había sido destruida hace 68 años atrás. Los babilonios habían destruido el templo de Salomón y en algún momento el pueblo de Dios había tomado la decisión de poder reedificar la casa de Dios. Pero por algún motivo, este pueblo dejó de edificar la casa del Señor y se empezaron a construir casas propias. Para aquellos que toman nota, la palabra del día de hoy se llama reteniendo el favor de Dios. ¿Cómo retengo el favor de Dios? Ahora la segunda pregunta es, ¿qué es el favor de Dios? El favor de Dios es ese viento para aquellos que hacen navegación o que tienen un barco. El favor de Dios es ese viento que los ayuda a ir a destino. Cuando los marineros están ahí en su embarcación y quieren llegar a un lugar, izan las velas y en ese momento dicen, tenemos viento a favor, porque ese viento los está ayudando a llegar a su propósito. Ese viento está soplando fuertemente para que esa embarcación pueda llegar a destino y se cumple el propósito por el cual fue hecho. Ahora nosotros tomamos un poquito de conciencia, tomamos un poquito ahí de dimensión de lo que Dios nos quiere hablar en el libro del profeta Ageo, acerca de que nosotros fuimos llamados para vivir con el favor de Dios sobre nuestras vidas. Aquello que nosotros nos propongamos para que todo eso nos vaya bien, para que todo aquello que nosotros querramos hacer, contemos con el favor de Dios y ese viento sople sobre nuestra vida y nosotros podamos alcanzar el propósito divino. Ahora, hermanos, hay personas que dicen, yo no sé, ¿por qué ahora me va mal? ¿Por qué ahora pareciera que todo me cuesta el doble? Antes hacía buenos negocios y me iba bien, ahora todos los negocios me va mal. Antes yo pasaba un presupuesto y no había quien me mejore y la gente me llamaba. Pero ahora pareciera que los presupuestos me rebotan y nadie me quiere contratar. Otras personas que dicen, yo antes compraba mercadería y así como la compraba la vendía. Era bendecido por Dios. Otras personas que dicen, antes yo tenía trabajo en abundancia, pero ahora pareciera que todo se cortó. Eso quiere decir que se cortó el favor de Dios sobre esas vidas. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Queremos vivir sin el favor de Dios sobre nosotros. Queremos hacer, como se dice, queremos hacer la nuestra. Pero la palabra de Dios, acá en este libro, nos enseña que nosotros no fuimos llamados a vivir fuera del favor de Dios, sino que el favor de Dios esté siempre sobre nuestra vida, repose su bendición y que su propósito se cumpla en nosotros. Ahora vamos a aprender un poco lo que nos habla el libro del profeta Ageo. En primer lugar dice, en Ageo capítulo 1, versículo número 2 al versículo número 4, leímos, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dice la palabra del Señor lo siguiente. En ese momento Ageo se levanta y se planta delante del pueblo y dice lo siguiente, es bueno que mientras el templo, mientras la casa de mi Dios está siendo desierta, es bueno que ustedes estén edificando casas para sí mismos, están edificando para sus vidas, están haciendo lo que les antoja, mientras la casa de nuestro Dios está siendo desierta. Y más adelante dice, en una versión,
¿Cómo puede ser que mi casa no se está construyendo y ustedes, dice la palabra en una versión, están construyendo sus propias casas? ¿Cómo puede ser que el templo de Jehová esté totalmente desierto, abandonado, esté hecho pedazos y ustedes se están gastando en sus propios placeres? Ustedes están pensando en sus propias bendiciones. Ustedes están pensando en crecer. Ustedes están pensando en retener. Y mi casa está siendo abandonada, dice el Señor. En ese momento el profeta se levanta y le dice: ¿cómo es posible que ustedes hayan abandonado a nuestro Dios? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Es decir, hermanos, en ese tiempo el pueblo de Dios estaba gastando para sus propios placeres y estaba dejando de lado la presencia de Dios. No había tiempo para adorarlo, no había tiempo para hacer la voluntad de Dios, no había tiempo para buscarlo porque estaban ocupados en sus propios placeres. Estaban ocupados en ser bendecidos, en ser sanados, en ser prosperados. Pero en ese momento el profeta se levanta y dice: dejen de pensar en ustedes y empiecen a pensar en la bendita presencia de Dios. Piensen en predicar su palabra. Piensen en ir y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no han oído. Dejen de pensar en ustedes y empiecen a edificar el templo del Espíritu Santo en sus vidas. Dice la palabra de Dios, recién lo leímos: nosotros somos un templo vivo, somos un templo santo para nuestro Dios. Y la palabra en Ageo dice: dejen de pensar en sus propias casas, dejen de pensar en sus propias vidas. ¿Acaso no se dan cuenta que la vida del Espíritu que ustedes deben llevar está siendo desierto? Está siendo destruido porque piensan solamente en construir para ustedes mismos. Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Hay alguien que diga gloria a Dios? El Espíritu Santo de Dios está hablando en esta noche. Y dice la palabra que en ese momento las personas no solamente dejaron de construir el templo de nuestro Señor, sino que ellos iban a buscar madera que era del templo para edificar sus propias casas. Es decir, no solamente dejaron de edificar, sino que saquearon el templo de nuestro Dios, saquearon las maderas que eran de Él, para Él y para honra y gloria de Él, y empezaron a edificar sus propias casas. Y dice la palabra que esas maderas eran de un cedro fino, eran lo mejor de lo mejor. La palabra cedro en la Biblia aparece más de 70 veces. Y cuando la palabra de Dios habla del cedro, habla de un artículo precioso, habla de lo mejor, habla de dignidad, habla de fuerza, habla de grandeza. El cedro dice que puede llegar a tener 40 metros de alto y tiene ramas frondosas y es la mejor madera que se puede conseguir. ¿Quién tiene algún mueble de cedro? A ver, ¿alguien tiene un mueble de cedro? Es lo mejor, ¿no? Es lo mejor de lo mejor. Dice la palabra de Dios: ustedes fueron a buscar lo mejor, lo que era para mí, lo que me pertenece a mí, lo fueron a gastar en sus propias vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros tomamos lo que es de Dios para lo que es nuestro propio placer. Hay un tiempo, hermanos, que es para Dios. Hay un tiempo durante la semana que es para Dios. Hay un tiempo durante el día que es de Dios.
es para Dios, para gloria y honra de su nombre. Y nosotros no podemos tomar ese tiempo que es de Él para nuestros propios placeres. ¿Cuántas horas estás en las redes sociales? ¿Cuántas horas estás ahí debajo del árbol de mango tomando tereré con un amigo? ¿Cuántas veces estás ahí trabajando horas de más? Y vos sabés que quizás tenés que trabajar 6, 7, 8 horas, pero trabajás 9, 10, 11 para acumular para tu casa y dejás la presencia de Dios de lado. Dice la palabra de Dios: oh pueblo de Dios, ¿hasta cuándo van a tomar lo que es de Dios para sus propios placeres? Hay un tiempo que es para Dios. Hay dinero que es de Dios y que es solamente de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces quizás nosotros decimos: este es mi sueldo, este dinero es para Dios? Y de repente viene el resumen de la tarjeta de crédito y empezamos a pensar: si yo le doy a Dios, no voy a poder pagar mis deudas. La palabra de Dios nos dice: ¿por qué vas a agarrar la madera que es del templo de Dios? ¿Por qué vas a agarrar lo que es de Dios, lo que es de Él y para Él, para construir tus propias casas? Nunca vas a tener, nunca vas a llegar a fin de mes si tocas lo que es de Dios. Si tocas el tiempo de Dios, si tocas el dinero de Dios, si tocas todo lo que es de Dios y para Dios. Queridos hermanos, en esta noche yo estoy en este lugar como profeta de Dios para decirte: deja de tomar lo que es de Dios si querés tener el favor de Él en tu vida. Si querés que Él sople sobre vos y que todo lo que vos hagas, que todo te vaya bien, deja de tomar lo que es de Dios. Y vas a ver que el propósito divino se va a cumplir en tu vida. Vas a ver que vas a llegar a fin de mes y vas a tener también para compartir. Vas a ver que vas a tener esa bendición que tanto querés para tu vida. Pero dice en su palabra: dejen de tomar lo que es mío. ¿Ningún gloria a Dios? Queridos hermanos, hay personas que solamente están buscando ser bendecidas. Solamente vienen a la iglesia con una actitud diciendo: Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, prospérame. Todo el tiempo quieren las maderas del Señor. Todo el tiempo quieren las bendiciones de Dios. Pero la palabra nos enseña que Él es poderoso. Él prospera, claro que sí. Él quiere bendecirte. Él quiere levantarte del lugar de donde estás. Pero primeramente quiere que vos levantes un altar en honor a su presencia. Eso es lo primero que Él quiere. Él quiere que vos puedas comprometerte con su evangelio. Que seamos personas comprometidas con su palabra. Que seamos personas comprometidas en la evangelización. Eso es lo primero que Dios quiere de nosotros. Y queridos hermanos, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo va a venir por añadidura. Es una promesa de parte de nuestro Dios. Seguimos adelante. Dice el versículo número 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y escuchen bien: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ahora entendemos por qué muchas veces nos va mal en la vida. ¿Por qué lo que nos proponemos no lo alcanzamos? ¿Por qué pareciera que estamos navegando en contra de la corriente? Porque nosotros hemos perdido el favor de Dios. Porque hemos gastado en cosas que Dios no nos ha llamado a gastar. Dios no nos ha pedido un tiempo solamente para Él. Él quiere que toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro tiempo, toda nuestra familia esté consagrada a Él.
Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que requiere de nosotros. Él no quiere solamente una habitación de tu corazón. Él no solamente quiere una habitación de tu familia. Él no solamente quiere una habitación de tu casa. Él lo quiere todo porque Él lo llena todo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Queridos hermanos, hay una palabra que el Señor me entregó a mí y a mi esposa hace unos años atrás. Resulta que estábamos en un campamento y el pastor invitado nos llama y nos entrega una palabra en ese momento. Y nos dice: Aarón, Belén, si tú te ocupas de lo mío, si tú te ocupas de mi casa, si tú te ocupas de mi pueblo, yo me ocuparé de todas tus cosas y no te va a faltar nada. Y hasta el día de hoy, el Señor ha cumplido su palabra. No he visto ni un día en donde nosotros podamos decir: el Señor me ha abandonado. Porque eso hemos aprendido junto a mi esposa. Hemos aprendido a entregarlo todo. Porque todo lo que yo tengo no es mío. Todo es de Dios y todo vuelve hacia Dios. Todo es de Él y todo vuelve hacia Él. Hace unos años atrás, hace unos más o menos 6 años, cuando mi hijo Simón tenía 6 meses, a él le agarró una bacteria en la piel. Muchos de ustedes nos acompañaron en ese proceso, donde él estaba internado, y conocen cómo él estaba. Él estaba con la carne viva, a causa de que la bacteria estaba comiendo su carne, su piel. Hasta que en un momento, esa bacteria estaba a punto de entrar en la sangre. Y esa bacteria, si entraba en la sangre, ya directamente terminaba con la vida de mi hijo. Y en ese momento los doctores sabían que mi hijo estaba entrando con riesgo de vida. Ese momento solamente tenía 6 meses mi hijo cuando fue internado. Y estaba pendiendo de un hilo su respiración, su sistema inmune. Y hubo un momento ahí en la sala del hospital en donde estuvimos con mi esposa, donde mi hijo estaba todo vendado a causa de toda la bacteria, cómo comió su cuerpo, cómo comió su piel. Estaba carne viva, estaba todo vendado como una momia. Y estaba apenas pudiendo respirar. Y en ese momento con mi esposa nos arrodillamos, llorando al Señor, hicimos la oración más difícil. Y le dijimos: Señor, este hijo que tú nos has dado no es nuestro, es tuyo. Señor, tú nos has dado, y si tú nos quitas, bendecimos tu nombre. Fue la oración más difícil que hicimos. Tuvimos nuestro primer hijo, era nuestro primer bebé, y tuvimos que hacer esa oración: Señor, aquí está mi hijo a punto de morir, vendado, apenas pudiendo respirar, pero Señor, nosotros no lo queremos ver sufrir más. Y esa palabra vino a nuestra mente. Jehová dio, Jehová quitó, pero bendito sea el nombre de Jehová en todo momento. Y a partir de ese momento, hermanos, empezamos a ver que era un proceso que teníamos que pasar con mi esposa. Que en ese momento el Señor nos estaba pidiendo todo, todo, todo. Y por eso en esta noche yo te puedo hablar con toda autoridad. Porque no te estoy hablando algo que me gustaría vivir, sino que te estoy hablando algo que he vivido, que sigo viviendo. Algo que el Señor me pidió, que yo lo entregué. Y a partir de ese momento me acuerdo que Simón empezó a cada momento tener más mejoría. Empezó a mejorar, a mejorar y a mejorar. Y al tercer día de esa oración le dieron de alta. Dios puso su mano poderosa y ahí está Simón corriendo por todos lados. Es un milagro de Dios corriendo en este templo. Pero el Señor te dice: yo quiero que lo entregues todo. Y cuando Dios dice todo, es todo. Seguimos más adelante. Verso número 7 dice:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. La palabra de Dios dice lo siguiente: si vos realmente querés contar con mi favor, si vos querés mirar y observar milagros, vivir milagros en tu vida, lo que tenés que hacer es subir al monte de mi presencia. Tenemos que tener una vida de monte. Y el monte significa oración, intercesión, entrega, consagración, santidad. Muchos quieren vivir una vida de milagros, pero solamente viniendo 2 horas un domingo. Y eso no sirve, hermanos. No funciona así las cosas. No funciona así el mundo espiritual. No funciona así el reino de los cielos. Dios pide absoluta y completa consagración a su nombre. Santidad a Jehová. Porque Él es santo y 3 veces santo, hermanos. Entonces, si nosotros queremos contar con el favor de Dios, si nosotros queremos ser bendecidos, nosotros tenemos que caminar en santidad. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová: mediten sobre sus caminos, mediten sobre lo que están haciendo, por cómo ustedes están viviendo. ¿Cuántas horas al día le dedicas a la oración? ¿Cuántas horas al día le dedicas a la palabra de Dios? En el año 2022, ¿a cuántas personas ha ganado para Él? Dice en su palabra: y fueron y agarraron, tomaron madera que era para mí y construyeron para su propia casa. Entonces, hermanos, muchas veces decimos: qué bueno, cómo el Señor me bendice. Y decimos: no, el Señor está conmigo, porque he conseguido esto, he conseguido lo otro, he conseguido esto otro. Pero la evidencia de que Dios está con nosotros es vivir una vida santa, buena, pura y agradable para Él. Eso es una evidencia de que realmente Dios está con nosotros. Lo demás es añadidura, hermanos. ¿Y cuánto nos gusta la añadidura? ¿Y cuán poco nos gusta arrodillarnos en el monte? ¿Cuán poco nos gusta arrodillarnos delante del altar y clamar a Él con fervor? Y decirle: Señor, abre los cielos sobre mi vida. Y muchas veces es más fácil decirle: pastor, ore sobre mí, ore por mi casa, ore por mi familia, en vez de subir al monte y decir: Señor, bendice mi casa, bendice a mi esposa, bendice a mi suegra. Qué difícil es eso a veces. A mí no me cuesta porque mi suegra es una divina. Pero, queridos hermanos, muchas veces nos cuesta tanto subir al monte. Por eso es un requisito indispensable, hermanos, para tener el favor de Dios. Verso número 11, vamos más adelante. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen todos? Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dice la palabra de Dios que Él envió sequía a su pueblo, a causa de que su pueblo estaba alejado de Él. Ahora muchos pueden entender por qué te está yendo de la manera en cómo te está yendo, hermano, hermana. ¿Por qué estás en la situación en la que estás? ¿Por qué Dios envía sequía a tu vida? Porque estás tomando lo que es de Dios. No estás teniendo una vida de monte. No estás teniendo una vida consagrada y santificada para Él. Entonces viene sequía económica, viene sequía emocional, viene sequía familiar. Viene sequía en todos los ámbitos de tu vida a causa de que Dios quitó su poderosa mano de tu vida y de tu familia. ¿Por qué? Porque tomaste lo que no era tuyo. Tomaste lo que era de parte de Dios. Tomaste lo que no era tuyo.
Y es por eso que muchas veces no contamos con el favor de Dios. Y más adelante dice, después de un tiempo, versículo número 12, el pueblo ya estaba cansado de tanta sequía. El pueblo ya estaba cansado de tanta escasez. Y en ese momento, como el pueblo se cansó, empezó a buscar el rostro de nuestro Dios. Mira lo que dice verso número 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y todo hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Ahí está este secreto, hermanos, para ser bendecidos. Ahí está el secreto para que nosotros podamos contar con ese viento a favor y que nosotros podamos alcanzar las promesas divinas. Tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que subir al monte a buscar la presencia de Dios. Tenemos que subir al monte a buscar su rostro. Y dice la palabra de Dios, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Palabra de Dios. Es ahí cuando Él dice, yo estoy con vosotros. Una vez que las personas, que su pueblo subieron al monte, levantaron sus manos al cielo, clamaron al Señor, el Señor inclinó su oído a su oración. Y ahí empezó a haber cambios en el pueblo de Dios. Verso número 2, con esto ya voy terminando. Dice, verso número 2 y verso número 3, perdón. Capítulo 2 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y esto es lo que estaba hablando parte del pueblo. Estaba diciendo, ¿cómo puede ser? El primer templo era tan hermoso. La gloria de Dios estaba en ese lugar. Pero ahora este templo no se compara con el anterior. A causa del error que cometió el pueblo. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos va mal. Porque justamente empezamos a vivir de experiencias pasadas. Y queremos decir, hoy yo voy a ser bendecido. Yo hoy soy bendecido a causa de que en algún momento servía a Dios y oraba. No. Vos no podés vivir por la manera en cómo orabas antes. Por cómo Dios antes obraba en tu vida. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas en vos. Dios quiere hablarte de manera especial hoy. Dios hoy te está hablando. Dios hoy quiere tener nuevas experiencias con vos. Dios hoy quiere mostrar su mano poderosa sobre tu vida. No podés llorar por lo que antes vivías. Hablo con mucha gente y unos me dicen, yo me acuerdo de mi testimonio de hace tantos años. Me acuerdo cómo conocí al Señor. Y está bien que te acuerdes, pero Dios quiere tener una experiencia con vos hoy. Quiere mostrar su mano de poder hoy en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Verso número 7 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a causa de buscar su presencia, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A causa de que nosotros dejamos de edificar para nuestras propias casas. A causa de que nosotros subimos al monte a orar. Subimos a la presencia de Dios a buscar su voluntad. El Señor abre los cielos y dice lo que recién leímos. El Señor de la gloria, el deseado de todas las naciones, vendrá sobre mi casa y van a haber cielos abiertos. Y es ahí que el Señor te dice, como estoy en tu casa, te digo, mía es la plata, mío es el oro, mi bendición está sobre tu vida. ¿Cuántos lo reciben?
a causa, hermanos, de buscar la presencia de Dios. No podemos vivir, hermanos, de una autoridad prestada. No podemos vivir de una intimidad prestada. No podemos vivir de una vida de oración prestada. Vos tenés que edificar una casa para Dios. Tenés que edificar un altar para el Señor. Y esto me hace acordar a los hijos de Zebedeo, los hijos de un judío. Decía que estos sacerdotes quisieron expulsar un demonio. Y estos dijeron: vengo y te libero en el nombre del Jesús del cual predica Pablo. Y este demonio dice: yo a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que en ese momento el demonio los tomó y hizo estragos con estas personas. ¿A causa de qué? De que querían vivir con una autoridad prestada, con un altar prestado que no era de ellos. Por eso, queridos hermanos, si vos querés vivir una vida de victoria, de triunfo en tu casa, tenemos que edificar una casa para nuestro Señor. Amén. Y más adelante, verso número 12, capítulo 2 dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Lo que está hablando en este versículo es lo siguiente. El Señor observaba cómo los sacerdotes estaban edificando la casa. Y en ese momento los cuestiona y dice: si tan solo el borde de sus vestiduras tocasen pan o alguna cosa, ¿eso será santificado? No, un rotundo no. Y más adelante dice: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Pastor, no entiendo lo que me quiere decir. Es lo siguiente. Ahí la palabra de Dios nos enseña una disciplina espiritual. Porque vos estés sirviendo a Dios, porque vos estés en el coro, porque estés como obrero, porque estés ayudando en la construcción, no porque vos estés en algún área de tu vida ayudando a la obra de Dios, no significa que toda tu vida va a ser santificada. Porque vos vengas 2 horas un domingo y escuchas la palabra de Dios, no significa que toda tu vida va a ser santificada. Pero la palabra de Dios nos enseña: si tu vida tocase algo que está muerto, entonces toda tu vida estará contaminada. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pretender una vida santificada, una vida de bendición, si estamos 6 días de la semana totalmente desconectados de la presencia de Dios. ¿Y porque venimos 2 horas? Porque venimos a escuchar solamente unos minutos la palabra de Dios, creemos de que toda nuestra vida va a ser bendecida. Es un error eso. No sé por qué en estos tiempos, me han dicho sí sé, está escrito en la palabra, el corazón de muchos se enfriará y vendrán falsos profetas predicando la palabra del Señor y predicando acerca de prosperidad solamente, predicando acerca de que Dios solamente te quiere bendecir, de que puedes ir y hacer lo que vos quieras en tu vida, en tu casa. Puedes tener una vida de pecado y Dios te va a amar. Pero Dios es un Dios santo. Y Dios al que ama corrige. Y al que corrige santifica. Y nosotros somos un pueblo santo, adquirido. Somos real sacerdocio de nuestro Dios. Yo quiero hablarle a los jóvenes. ¿Vos creés que porque viniendo 2 horitas un domingo, o viniendo a la reunión de jóvenes y tenés una vida de fornicación, vas a ser santo? Si tenés hoy una vida de adulterio y porque colaborás en la iglesia, tu vida va a ser santa.
si no tenés una vida de altar, una vida de consagración a Dios, crees que vas a ser bendecido en todas las cosas. El Señor nos enseña en su palabra. Si hay algo de tu vida que tocase pecado, que te tocase algo muerto, entonces todo va a estar inmundo. Tenemos que santificarnos todos los días, hermanos. Tenemos que santificarnos todos los días. Y verso número 19. Y con esto ya termino. En ese momento el pueblo reflexionó y dice: ahora entendemos que el Señor pone su favor sobre nuestras vidas. Y muchos preguntarán: pero pastor, yo no entiendo, a mí me va mal. Lo dice la palabra de Dios. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero si tú te vuelves al Señor, desde este día te bendeciré, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú te vuelves al Señor, desde este día te bendeciré. Y esto es una palabra de parte de Dios para tu vida. Si dejamos de construir para nosotros mismos y empezamos a construir un altar para el Señor, a consagrarnos a Él, a decirle: Señor, yo he tenido y tengo una vida de pecado, pero hoy me vuelvo a ti. Señor, yo sé que voy a disfrutar de las bendiciones del cielo. Y ahí el Señor va a responder. Si vos estuviste trabajando y todo lo que vos tenías caía en saco roto, si todo lo que vos te proponías, todo te iba mal, dice el Señor: vuélvete a mí y a partir de este día te bendeciré, te dice el Señor. Amén. Yo te invito a que te coloques de pie y vamos a orar en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás la palabra de hoy es una palabra confrontante, una palabra dura, pero también entendemos de que Dios al que ama lo corrige sus pasos, reenfoca su mirada. Y en esta noche nosotros vamos a reenfocar nuestra mirada al cielo. Si nosotros queremos que nuestro hogar sea un pedacito del cielo, tenemos que empezar a darle el tiempo de Dios, el tiempo que a Él le corresponde. No solamente 2 horas de nuestra vida, sino tener una vida de altar. Una vida 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Poder decirle al Señor: Señor, hoy reconozco que he estado tomando cosas que eran tuyas, tiempo que era para ti, tiempo que era consagrado para ti. Y ahora entiendo, Señor, que me ha estado yendo mal a causa de mis malas decisiones. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo y le decimos: el diablo tiene la culpa. Algunos otros que son más místicos dicen: no, lo que pasa, pastor, es que siento que me hicieron una brujería. Le es más fácil echarle la culpa al otro en vez de decir: es culpa de mis malas decisiones. Lo que estoy viviendo es culpa de que yo me estoy alejando de la presencia de Dios. Algunos dicen que Dios hay momentos en que susurra y otras veces que grita, pero Dios siempre sigue hablando, hermanos. Si nosotros estamos escuchando un susurro de Dios, es porque nosotros nos estamos alejando de su presencia. Y esta noche es una noche para acercarnos a su altar. Esta noche es una noche para decirle: Señor, hoy reconozco que estuve edificando para mí, estuve edificando para mi casa,
Estuve edificando solamente para mis propios placeres. Estuve reteniendo y juntando para mí. Pero ahora entiendo, Padre, que tú quieres una vida de oración, que quieres escuchar mi voz. Ahora entiendo, Padre, que tú lo quieres todo, porque tú lo gobiernas todo, porque tú eres Rey de Reyes, eres Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 dice que los ancianos se levantaron y gritaban: Santo, Santo, Santo. Dios es un Dios santo y Él quiere un pueblo santo. Él quiere un pueblo que levante un altar de adoración a Él. Él quiere un pueblo que busque su rostro en oración. Él quiere un pueblo que se santifique todos los días. Él quiere un pueblo que levante sus manos y le diga: Señor, cuánto te amo. Señor, mi vida te pertenece a ti. Amado Dios, si tuviera que darte lo que más amo, yo te lo daría. Hace unos minutos te conté que hubo un momento en mi vida que tuve que entregar lo que más amaba. Tuve que entregar un hijo. Y fue una oración que dolió, fue una oración angustiante. Pero detrás de esa oración yo sabía que había un Dios poderoso, un Dios que cumple promesas, un Dios que todo lo puede. Y dice el Señor en Ageo capítulo 2, verso 19: quizás hasta el día de hoy todo te estuvo yendo mal, o aparentemente todo te estaba yendo mal, pero si te vuelves a mí, si tú tan solo te vuelves a mi presencia, a partir del día de hoy, yo te bendeciré, te dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Levanta tus manos al cielo entonces, cerrá tus ojos.